Bienvenidas, Muchas Ángela, María Eugenia, y gracias por acompañarnos para hablar de vuestra profesión en el mundo de la edición actual. María Eugenia ha preparado una maravillosa presentación de Ángela, con lo cual yo solo voy a introducir a María Eugenia, aunque todos la conocéis, aparte de una anfitriona magnífica, presidenta de la Asociación de Escritores de Euskadi, es escritora, periodista y guionista, y bueno, pues por nombrar uno de sus muchos reconocimientos, el año pasado recibió uno a su trayectoria como guionista y nada, pues enhorabuena y gracias por todo y os dejo para que aprovechéis el máximo tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta charla con Ángela Balvey, una de las autoras más relevantes de la actualidad. Ángela nació en San Lorenzo de Calatrava, Ciudad Real. Se licenció en Historia Contemporánea, además de doctorarse en Derecho, y comenzó su carrera literaria escribiendo novela juvenil y poesía. Es autora de más de 30 obras de ficción, poesía y ensayo, y sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas, además de recibir los mayores reconocimientos literarios, como por ejemplo el Premio Nadal por su novela Los estados carenciales. También fue finalista del Premio Planeta con Muerte entre poetas y ha recibido importantes premios de poesía como el Premio Jaén, el Ateneo de Sevilla o el Barcarola. Y el Julio Camba de periodismo, o sea, de lo que se llama de premios no va mal la señorita, ¿no? Además colabora en prensa, radio y televisión y acaba de publicar una novela espléndida que os recomiendo vivamente, El alma de las bestias, de la que hablaremos también ahora. Posteriormente ampliaremos el coloquio para que podáis participar, ¿eh? Pero bueno, antes me gustaría destacar una serie de títulos suyos, me parecen muy originales y que la definen mucho. Quiero también decir que es una autora que de un libro a otro cambia por completo. Y me parece muy importante esa versatilidad, ¿no? Decía algunos títulos, por ejemplo, ¿no? Amantes poderosas de la historia. Cuentos clásicos feministas. El arte de amar la vida, que es un manual sobre alcanzar la felicidad, sobre cómo alcanzar la felicidad mediante la lectura. O Breve historia de las españolas, en las que hiciste algo así como una historia de España protagonizada por las mujeres. Dijiste que la habías escrito porque sentías que los historiadores las habían olvidado o despreciado. Algo que también sugieres en El alma de las bestias. ¿Es así? ¿Sigue ocurriendo? Sí, bueno, ¿te respondo ya? Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Ya somos los irreductibles antes del almuerzo. Pues lleva razón María Eugenia en esa apreciación, porque hay que escribir la historia. Siempre estamos contando historias, pero también queremos escribir las historias de otra manera. La originalidad es a lo mejor eso, repetir la misma historia desde el punto de vista de la novedad que supone el autor, que somos nosotros. Y en esos dos libros sí, intenté hacer un poco eso. Pero hablando de escribir el mismo libro, que lo has mencionado, dices, cambia de un libro a otro, Ángela, ¿no? Yo tengo un amigo que es escritor y además buen escritor, ¿no? Dice que él sostiene que los escritores siempre escriben el mismo libro, siempre escribimos el mismo libro. Dice, menos tú. Digo, bueno, pero a ver, si ya has escrito un libro, ¿por qué lo repites? Quiero decir, ¿por qué vas a estar toda tu vida de autor escribiendo lo mismo? ¿No? Bueno, pues probablemente es lo que hay que hacer, fíjate. Yo creo que los autores lo que tienen que hacer es eso, empezar a cavar una veta en una mina, la mina de su creatividad, y seguir buscando el mismo material, o sea, buscando oro, buscando plata, lo que encuentren, ¿no? Yo encuentro de todo porque no lo hago conscientemente, pero siento curiosidad. La curiosidad mató al gato y a mí no me mata, pero me estresa mucho porque realmente tengo tantas preguntas y tantas cosas sobre las que pensar que digo, bueno, no me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiero y quizá de ahí viene esa divergencia. También se deberá a lo mejor a mi personalidad múltiple o algún tipo de enfermedad mental que no lo descarto. Bueno, como ya vais conociendo a Ángela, pues veis que es una persona con mucho sentido del humor.
Y a veces, pues, en tanto sentido del humor y tal, pues no te preguntas cómo es por dentro. Es una mujer cultísima, pero Bueno. cultísima. Y además de cultísima, es una escritora que te enseña cosas de las que no tenías ni idea y te las muestra muy bien metidas en la narración, y a la vez entiendes perfectamente qué es lo que te está contando. Es una de las cosas que a mí me ha pasado, por ejemplo, con El alma de las bestias, que además de disfrutar mucho la narración, he aprendido montones de cosas que ahora me alegra mucho saber, ¿no? Es una novela, El alma de las bestias, es una novela histórica de 700 páginas, es muy generosa escribiendo, que cuenta con una ingente cantidad de documentación, pero muy bien adaptada a un libro divulgativo, ¿no? ¿Cómo decides hacer algo tan grande? O sea, meterte en algo o desde el principio no sabías que iba a ser tan grande. Y una pregunta también respecto a eso. ¿Qué conocimientos, qué herramientas debe tener una escritora para abordar algo así? Bueno, a ver, primero te diré que ese afán que tengo yo de aprender, que me lleva a intentar enseñar, me hace antipática. Porque, No. porque esta de que va, ¿qué me vas a enseñar tú? Además, en un mundo en el que, a pesar de todo lo que estamos hablando aquí, que es como la trastienda, es la parte de atrás, bueno, el taller donde se cuece todo, pero luego a la hora de la producción cultural, de las historias, te das cuenta de que el gusto mayoritario siempre ha sido, bueno, pues digamos que no ha estado en el nivel de la excelencia, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras una persona como yo que parece que está intentando dar lecciones, te haces antipática, porque realmente la gente lo que quiere escuchar, una minoría de lectores no, pero como tú, que perteneces a esa élite, porque hay que seguir hablando en términos de élite o sea, esto es así, ¿no? Incluso y cada vez más en el mundo de la literatura, el pequeño gran mundo de la literatura. Bueno, entonces ese afán yo creo que me hace ser la repelente niña Vicente, y además tengo todo el tiempo el impulso que obedece a un instinto de dar consejos vendo que para mí no tengo, porque ojalá me aplicara mis propias teorías, luego no consigo aplicármelas. En cuanto a la parte que preguntas sobre la novela histórica, yo creo que escribir una novela, y a mí me ha pasado con El alma de las bestias, yo no pretendía que tuviese esa extensión, esta envergadura. Fue una historia que fue creciendo poco a poco, pero como escritora que tiene cierto oficio, lo que sí recomiendo a los escritores es que nunca jamás dejen que la documentación se vea en una novela, porque es verdad que hay entre los lectores un deseo de aprender, hay un consumo, y hablo en términos de consumo porque al final estamos hablando de eso aquí, ¿no? Hay una preferencia por las historias que tienen inspiracionalmente, te ofrecen un conocimiento, o sea, existe el lector inspiracional, ese que quiere aprender deleitándose, como decían los maestros de antiguamente. Pero si tú como escritor dejas que se traduzca, esa documentación que has tenido que adquirir, a la que has tenido que acceder para escribir tu novela, fallas estrepitosamente. Claro. En una historia lo que tienes que hacer es contar un ambiente, una mentalidad. Los historiadores, yo, aunque lo soy de formación, no de profesión, pero sí me siento un poco historiadora en muchos sentidos, los historiadores siempre hablan de mentalidades, la mentalidad de un tiempo, de una época. Traducir una mentalidad a una historia es saber conocer el momento histórico del que estás hablando, pero trasladarlo al lector de una forma sencilla, sin que parezca que estás copiando de una enciclopedia. Desde luego, ¿no? Desde luego. La novela tiene, además de esa base histórica,
Lo digo porque hay gente que dice, ay, yo novela histórica no, pues bueno, bien, pero es que esto es otra cosa, ¿eh? Es eso y es otras cosas también, ¿no? Tiene elementos literarios ajenos, como el thriller, o románticos, o religiosos, porque se va saltando entre dos siglos, el primero, de hecho, el nacimiento de Cristo, y el medievo, cuando está reinando Alfonso VI y anda por ahí el Cid, ¿no? Que tienen unas relaciones, en fin, de aquella manera, ¿no? Conflictivas, ¿no? Y por cierto, también os quería comentar que ha sorprendido mucho en la versión que hace Ángela de este Jesucristo que tiene 12 años, que está viviendo con su familia y tal, ha sorprendido mucho que tenga hermanastros. Cosa que, por cierto, no sé por qué nos sorprende tanto, simplemente porque no nos lo han contado antes, ¿no? Bueno, pero es sabido, la mayoría de los historiadores de la antigüedad que se han ocupado de la figura histórica de Jesucristo dan por hecho que, bueno, a ver, unos dan por hecho que eran hermanos de padre y madre y otros que no. Pero yo he tomado un poco el camino del medio, he optado por creer que Jesucristo tiene hermanastros mayores que él, que son fruto del matrimonio anterior de su padre, que era de José, que era muchísimo mayor que María, ¿no? Sí, entonces, sí. Y que le había dado tiempo a tener varios hijos y a que se le hubieran muerto varios hijos también, ¿no? En este viaje de más de 1000 años, ¿qué personaje te ha gustado más escribir? Bueno, y otra cosa que me despierta mucha curiosidad. Tienes unos personajes que son reales, que son históricos y reales. Tienes otros que son producto de tu imaginación. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Basarte en alguien real o hacerlo desde el principio? Bueno, es una pregunta muy interesante. A ver, yo creo que disfrutas cuando un personaje vive en tu imaginación, te acuestas con él y te levantas con él, sea histórico o sea inventado, hay algo ahí de carne, porque es muy difícil darle vida a algo que está sobre el papel. Claro. Pero cuando esas letras que hemos puesto sobre el papel se transforman en seres que sienten, que piensan, que toman decisiones, que se equivocan y que les ves una personalidad, es que te has acercado al perfil. Yo diría que disfruto sobre todo cuando veo que ese personaje tiene entidad propia, que se mueve, que es real. Al final, la ficción, aunque esté basada en hechos reales, que por cierto no hay mayor mentira que eso, cuando te escriben una ficción, una serie o tal, y te ponen basado en hechos reales. Eso es una trampa, es una falacia. O sea, solo el hecho de narrar ya es un montaje, ya implica una ficción. Tú puedes narrar un crimen real y al narrarlo lo estás transformando, lo estás convirtiendo en otra cosa. La realidad, se nos vende la ficción, nunca mejor dicho, de realidad. Algo que, a mi modo de ver, no existe. O sea, eso no es... Incluso cuando estamos grabando aquí una pequeña película y luego la montamos, ya estamos transformando los hechos. O sea, nos metemos en un problema filosófico, pero así es. El hecho es que a mí... la historia me parece que tiene una gran potencia narradora, una gran narrativa, ¿no? Y que incluso los historiadores a lo largo del tiempo han ejercido de contadores y de hecho han transformado la historia porque nos han contado el pasado según ellos lo veían, no siempre basado en los hechos, con lo cual han cambiado el presente y el futuro, ¿no? Ese es el poder mágico del relato. De eso que dices de los hechos reales, me estaba acordando ahora de una cosa que escribió Somerset Maugham, que decía, nada en esta novela está basado en hechos reales, ni los nombres, ni tal, igual. Termina diciendo, es que Londres además tampoco existe. Más o menos por ahí van los tiros. Efectivamente. Alguna vez no, más de una vez en la narración comentas que esta sociedad es un rebaño pastoreado por lobos, ¿no? Sí.
¿Cómo lo explicas? Y segundo, ¿tiene solución? Por favor, que sea que sí. Claro, sí, bueno, es verdad. Yo estoy convencida de que somos un rebaño pastoreado por lobos. Además, creo que los lobos son los únicos capaces de pastorear. El que pertenece al rebaño nunca toma la decisión de conducirlo. O sea, es que ahí sí que hay una élite, y es la élite más agresiva, es la que toma las decisiones. Y de hecho, en estos tiempos tremendos que hemos vivido, se ha visto claramente como la sociedad es obediente, excepto los franceses, que yo siempre digo que en los franceses yo confío para las revoluciones. O sea, me gustan de los franceses sus revoluciones y la moda y algunas cosas más, ¿no? Estamos siempre esperando que nos guíen. La obediencia es una de las cualidades del ser humano, ¿no? Y creo esa frase que además me preguntaron y me salió así, como si fuera algo que hubiese obedecido a una reflexión mucho más profunda de lo que parece, en el sentido del enunciado, pues es verdad. Yo creo que somos pastoreados por lobos. Madre mía, que Dios nos pille confesados. Pero esto no ha ocurrido solo ahora. Quiero decir, es algo que es consustancial a los seres humanos. O sea, la historia ha sido así. La historia está llena de sangre, de tragedia, de errores, porque en muchos momentos nos hemos puesto en manos de lobos, en manos de locos, en manos de traidores, en manos de yonkis, en manos de cobardes patológicos. Es que es así. Hay un ensayo muy interesante que probablemente lo habréis leído mucho, que ya es un clásico, de Barbara Tuchman, que es una historiadora norteamericana que a mí me gusta mucho, he leído casi todo, que se titula La marcha de la locura, y que habla de los momentos de la historia norteamericana, como Vietnam y como algunos episodios más, en los que la sociedad estaba en manos de chiflados, ¿no? Sí. Pero no te preocupes, María Eugenia, que nosotros resistiremos. Vale. Hay cosas en la novela que a mí me han resultado tan sorprendentes, como por ejemplo la absolutamente nula importancia que se daba a los asesinatos, y el hecho de que se pudiera comprar pagando, dependiendo del estatus social del asesinado. Pago unas cositas, unas perritas y tal, y aquí paz y después gloria. Claro, es que vivimos en un mundo en el que no sabemos cuál ha sido la trayectoria jurídica del delito. Bueno, lo digo un poco desde un punto de vista más especializado, pero es verdad, o sea, el pago por los crímenes es muy reciente. Las cárceles son un invento muy moderno. Antiguamente no existía todos los delitos se castigaban con la pena de muerte, porque, como decía Solón, decía, bueno, es que, porque todas las penas que él estableció eran de muerte. Dice, es que se me ocurrió castigar el delito más insignificante con la pena de muerte, y luego para los más graves ya no tenía penas que poner. Se me había agotado ya Pues es verdad, la cárcel es un producto de la civilización también, a pesar de su desagradable aspecto hoy día y de la tragedia que oculta, ¿no? Pero durante la mayor parte de nuestra historia los delitos de sangre no se penaban. La familia de la víctima recibía una compensación económica como mucho, o se vengaba en la familia o en el criminal, ¿no? Y lo ejecutaba también. O sea, la venganza evidentemente es previa a la idea de justicia. Cuando ya tenemos la idea de justicia, la venganza es un acto bárbaro y lo hemos desechado como sociedad. Pero en ese mundo donde yo intento contar una especie de thriller de asesinato, claro, todavía el asesinato no llama la atención del común. O sea, ha muerto tal, y además en condiciones trágicas. ¿Y qué? Si hay guerras, hay racias, hay asaltos constantemente, si vivimos en un mundo fronterizo en el que el crimen está institucionalizado como forma de vida, ¿no? Entonces imagínate el crimen personal,
Claro, por eso yo cuando pensé en esta novela pensé en lo extraordinario que era introducir eso en un mundo de esa catadura moral, ¿no? Sí, 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 pero lo mismo que te encuentras en la novela me refiero, con un asesino en serie, también los más poderosos, los reyes, oye, es una gloria como matan. Pero claro, se ventilan a todo el que estorba, ¿no? a ver, los reyes eran claro, también vemos las cosas desde nuestra distancia, la mentalidad se ha transformado mucho a lo largo de estos siglos de manera extraordinaria, ha dado vueltas y vueltas hasta llegar donde estamos, efectivamente. Pero si bien lo piensas, en el siglo XI, en el siglo IX, en la Alta Edad Media o en la Antigüedad, también los reyes iban en primera línea de fuego siempre, no se quedaban atrás, era muy raro, se exponían a la muerte diariamente, y si no en el campo de batalla, en su propio hogar, bueno, en su propio palacio, porque eran víctimas de asesinatos, de conjuras, Quiero decir que asumían un riesgo, eran lobos que podían ser ejecutados en cualquier momento, incluso por los corderos, que les podían cortar la cabeza. Sin embargo, esa posibilidad la hemos perdido ya en nuestros tiempos. Claro. Ahora ya los lobos no están en la primera línea de batalla, ya no corren riesgos. Están en Dubái ahora. Ahora está justo en Dubái. Claro, nos teledirigen desde el trono, que nunca ha sido tan confortable. En cuanto a la, es que tampoco quiero hacer spoilers, no quiero destripar nada. No hagas spoiler, por si acaso. No quiero destripar nada. Pero la figura de la mujer, sí. Desde tu punto de vista, ha sido absolutamente, no sé cómo llamarla, tachada. Le llaman borrado ahora, al borrado de las mujeres, pero yo no creo, existe el borrado de las mujeres, pero yo creo en la reescritura más que en el borrado, porque cuando tú borras, algo deja de existir. Pero no es el caso de las mujeres. Las mujeres no han dejado de existir, pero han sido reescritas con unos patrones que han convenido a quien reescribía. Y eso en la Iglesia cristiana está clarísimo. Ocurre alrededor del siglo V. Cambia todo porque la mirada del que reescribe es interesada, está hecha desde el poder y hace un relato del que somos herederos culturales, ¿no? Entonces, efectivamente ha habido borrado, pero sobre todo la reescritura es lo que ha hecho daño. Y yo creo que la reescritura se sigue produciendo hoy día, ¿no? No solo en el asunto de las mujeres, lo que tiene que ver con las mujeres, sino con todo lo demás. Porque ahora, en la época de la posverdad, más facilidad para anular un discurso es transformarlo y reescribirlo. Porque las cosas es difícil ocultarlas. Desde los crímenes a los discursos, a las ideas, es muy difícil ocultarlos, pero reescribirlos es fácil. Y cuando se consigue, el efecto es brutal. Sí. ¿Qué relación tienes tú con las... Parezco una fiscal. Sí. ¡Qué barbaridad! ¿Qué relación tienes con las redes sociales? ¿Cómoda, incómoda? Muy mala. Yo os estoy oyendo todo el rato, antes que oía también a María cuando contaba que esta autora que tenemos, que es muy activa en redes sociales, los autores ahora mismo que más venden, que están saliendo todos de las redes sociales. Yo conozco editores que pescan en las redes, con esas redes pescan autores. El otro día, no sé a quién, se lo contaba a Beatriz, me parece, o a ti, María Eugenia, que le decía, he visto un libro que acaba de publicar y en la propaganda, en la publicidad del libro decía el mérito de la autora era que había escrito varios hilos de Twitter. Yo, a ver, no desprecio nada, porque yo he aprendido con el tiempo a respetar lo más mínimo, o sea, soy una persona respetuosa, pero claro, el hecho de que una persona que ha escrito unos hilos de Twitter, que se pueden resumir a lo mejor en, no sé, ha escrito 800 palabras, poniendo que el hilo era un hilo negro de esos antiguos, ¿no? Que no tenía fin, porque entonces el clickbait, el hecho de que la gente visualice eso, a lo mejor ni siquiera lo ha leído,
solamente lo ha pasado por su pantalla, porque la lectura, ¿cómo se mide la lectura? Esto que hablábamos de los contadores, el podcast, claro, oír es más fácil pero también puedes estar pensando en otra cosa. Yo muchas veces pongo podcast y lo dejo en la cocina y me voy, y cuando vuelvo estoy oyendo, porque ha ido en cadena, y estoy oyendo a lo mejor cómo ser un buen caníbal, que diría nuestro compañero Javier, que me ha dejado alucinada con lo del canibalismo como segmento, como nicho de temática, ¿no? De temática de relatos, ¿no? Bueno, pues esto, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide? Sin embargo, en las redes, el hecho de que hayan los clickbaits, los editores de papel, digo, tienen estudiado que esa gente atrae a un público a vender una determinada cantidad de libros, no sé cuál será, y claro, ellos buscan autores que salen, que es la poesía, por ejemplo, la poesía que antes un poeta, por eso yo preguntaba qué pasaba con el autor cuando en las plataformas nuevas se viera que tenía 4 escuchas aquí, 5 allí, que no lo oía ni su familia, ¿qué va a pasar con ellos? Antes, ¿qué pasaba? Antes nadie sabía lo que vendía un poeta, lo que vendía un autor, y ese autor a lo mejor era el tío más importante de su pueblo y de su comarca y de su país, y se paseaba por todos lados como una eminencia, alcanzaba el grado de eminencia y vendía como mucho, con suerte, 100 ejemplares. Ahora eso no ocurre. Este ya puede ser un sabio consagrado a la sabiduría que si no vende se hunde, porque nadie le da la oportunidad de publicar. Antes los editores les daban la oportunidad de publicar y hacían una labor de mecenazgo. Eso ya no existe. En fin, volviendo a tu pregunta, mi relación con las redes sociales es mala. O sea, yo me fui de Twitter, yo les escribía cartas a los jefes de Twitter, no sé si les escribí, porque les escribo a los de Iberdrola, a los de Twitter, cuando tengo un agravio yo les escribo, digo, alguien leerá esto en algún momento, el algoritmo verá estas gruesas condenas que yo hago aquí, ¿no? Y tal. Y bueno, yo he tenido, me parece que no tengo fuerza, me siento impotente, pero yo estaba en las redes desde el principio, quiero decir, que no es que mis fuerzas se hayan agotado con el transcurso del tiempo, es que no he tenido fuerzas desde el principio. Me parece agotador, abrumador, tener todo ese ruido sobre mi cabeza, tener que responder uno por uno a cualquier chorrada. Yo he tenido amenazas de muerte y de mutilación, que era lo que más me dolía, porque primero me iban a mutilar y luego me iban a matar. Y a toda mi familia, digo, hombre, por favor, mátame primero, mutílame después, que eso ni siquiera está penado, porque es que el Código Penal no contempla penas, porque abundan los descuartizadores, por eso, porque no está condenado, ¿no? Bueno, pues ni siquiera tiene el detalle, ¿no? Primero me tiene que descuartizar y luego matarme. Hombre, no. ¿Pero qué habías hecho? Eso me pregunto yo, ¿qué he hecho para merecer esto, ¿no? Entonces, realmente no lo soporto, es demasiado ruido para mí. Yo creo que la vida es corta, de verdad. Cada día que me levanto me doy cuenta de que me queda un día menos. Bueno, es un día más que he vivido, por supuesto, pero ¿por qué voy a malgastar mi vida en esto? Yo no puedo. O sea, también sé que hay mucha gente, muchos autores que tienen community manager, esta gente que les lleva a las redes sociales, que no lo hacen ellos, pero la audiencia no es idiota y se da cuenta de cuando las redes sociales son una mera ventana de propaganda barata, y cuando tú pones ahí carne, y lo que quieren es carne, y yo no tengo tanta carne para dar. O sea, me sobran unos kilos pandémicos, pero no tantos como para darlos todos ahí, ¿no? Y claro, y además el retorno que obtengo, ¿cuál es? ¿Qué te quieren descuartizar? Entonces, pues tú misma lo has dicho. O sea que... Y creo además que están en un momento... O sea que todo eso se va a transformar, ¿eh? O sea, yo creo que es insoportable. Hemos visto cómo Facebook ha manipulado las redes políticamente, cómo está todo... Es mentira todo. Está lleno de trolls, está lleno de manipulación, te banean, te cortan, te ponen, te exalzan, está todo mal, es facilísimo hacerlo. Antes un libro, yo no soy una nostálgica, o sea, ni soy tecnófoba para nada, pero la tecnología se usa, depende para lo que tú la uses, ¿no?
Entonces, no es tendofobia en absoluto. Creo que es una transformación extraordinaria y que debemos ver cómo eso sirve para bien. Yo soy una ingenua, creo que las cosas tienen que servir para bien del ser humano, claro, para su mejora, para su avance. Soy una progresista en el fondo, en ese sentido, de que creo que tenemos que ir a mejor, que la historia tiene que ir a mejor, ¿no? Dejar atrás la barbarie, ¿no? Y sin embargo en esto pues veo que hay algo que por nuestra culpa, que somos usuarios, se ha convertido en un gran lodazal y que tiene que transformarse. Y de hecho, creo que lo hará. No sé cómo todavía, pero lo hará. Oye, mira, tú llevas ya muchos años escribiendo, estás teniendo una carrera muy, muy brillante, pero como llevamos comentando toda la mañana, las cosas están cambiando muchísimo, ¿no? A una velocidad tremenda. ¿Tú qué le dirías a alguien que te dice, oye, mira, quiero empezar a escribir y tal, como modo de vida, no me refiero a quiero hacer un diario? ¿Qué le animarías o le intentarías quitar la...? Es que, a ver, consejos a un joven escritor como a un joven poeta, como diría Rilke, ¿no? Sí. Yo que soy muy dada a dar consejos que me los tiran a la cara airadamente, no sé si me atrevería a decirle déjalo o dedícate a otra cosa. Creo que todo el mundo tiene que hacer, porque es una decisión importante, tiene que hacer lo que siente que debe hacer. Tenemos un tiempo limitado y tenemos que hacer una sola cosa, ¿no? Entonces, ser escritor es maravilloso. Yo he vivido miles de vidas, nunca me he sentido sola, nunca me he aburrido. Yo no sé lo que es el aburrimiento por ser lectora y más que por ser escritora. Yo le aconsejaría que sobre todo fuese alguien lector, una persona lectora, y luego pues que ya fuese viendo, ¿no? Pero primero, es que el problema es que hoy día hay muchos escritores que no son lectores, que no han leído y que siguen sin leer. Y eso es producto de la tecnología, que les favorece el corta y pega. Pero ¿y el alma? Como yo digo en el título de mi libro, perdón por citarme, el alma para mí es muy importante, cada día es más importante. De la novela se desprende que todas las cosas tienen alma, no solo las personas y las bestias. Sí. Eres animista, ¿no? Sí, yo soy un poco animista y animalista y muchos istas por todos lados, pero el alma es algo que te conmueve, es algo que notas que tiene, por ejemplo, ¿por qué ves una serie y notas que esa serie te ha llegado? Y ves otra que han hecho siguiendo las pautas que les ha dado el algoritmo, o sea, un calco, y te parece artificial. Pues a lo mejor la primera tenía un toque de creatividad, sentido por parte de los que la hicieron, de los que se la inventaron, y las otras son solo producto del corta y pega, de lo que hablábamos de la poesía, mucha poesía que se hace en redes sociales, que son productos de cortar y pegar y componer. A mí me han fusilado lo más grande, no te imaginas. Y gente que es muy famosa y que tiene muchísimos seguidores y que monetiza a sus seguidores. Y me fusilan de manera implacable. Gente, y bueno, ¿eso es tener alma? O, quiero decir, ¿tienes personalidad propia o te haces una de los recortes que vas pillando aquí y allí? A eso me refiero cuando hablo del alma, ¿no? He estado leyendo bastantes cosas este verano y también acerca de todo esto sobre la literatura y tal, y me he encontrado, desde que ahora el lector necesita, además un poco como de una forma un poco rácana y tal, ¿no? Si me voy a gastar tanto, que sea el libro bien gordo, ¿no? Hay bastantes artículos de eso. Y me he encontrado lo contrario. No, por favor, o sea, huimos de las cosas largas, la sociedad líquida y tal. Y cual. ¿Qué es verdad? ¿O nada es verdad? Yo parto de la base de que es muy difícil encontrar la verdad, pero que la verdad es una bomba de relojería, igual que el alma, ¿no? Pero evidentemente aquí estamos hablando, yo cuando digo la palabra consumo me siento incluso incómoda, porque siempre habíamos pensado que la literatura ocupaba el lugar de lo sagrado, que es algo que hay que desterrar, por supuesto, una idea que hay que desterrar, pero detrás de todo esto lo que hay es simplemente la venta, vender un producto, vender una mercancía. Entonces el consumidor
tanto de libros como de yogures o como de refrescos, se ha vuelto muy caprichoso, porque en su afán por complacerlo, quienes venden, o sea, los empresarios, los escritores y tal, estamos todo el rato dándoles lo que quieren y fijándonos en qué dice el algoritmo. Bueno, Roger nos lo decía, ¿no? Diciéndoles la pelota. Claro, tenemos que complacerlos y no nos damos cuenta de que llega un momento en que también existe el consumidor insaciable, el que no pone freno a su deseo, ¿no? Y eso no es bueno, porque hay que tener una cierta disciplina, hay que formarse como seres humanos y mientras vivamos entre la miseria moral y en un ambiente como el que vivimos, y es el mejor de los tiempos, mirando hacia atrás, tenemos que vivir y morir, como decían los clásicos, como un romano, de pie, ¿no? Hay que mantener la dignidad, y la dignidad a veces es incompatible con el capricho exagerado, ¿no? Perdonad que os moleste, Sí, simplemente decir a todas las personas que están en la sala que si quieren hacer alguna pregunta, perdón, es verdad, claro. Por favor, que sentíos libres de levantar la mano y os acerco el micrófono y os dejamos conversar, que está siendo una conversación muy amena y muy No, si queréis preguntar lo que sea, porque yo puedo estar aquí esta mañana y tampoco es eso. A mí en una ocasión recomendando un libro de literatura infantil y juvenil me dijeron que tenía muy pocos dibujos para lo caro que era. Digo, ¿me lo estás diciendo en serio? Claro. Era un álbum maravilloso y sí, no, les parecía demasiado caro y con pocos dibujos como para... Claro. Sí. Sin embargo, luego pues te tomas una copa de garrafón y no le discutes al camarero la resaca que vas a tener el día de hoy y lo caro que te ha salido el dolor de cabeza, ¿no? Es que claro, también existe ese desprecio por el libro, pero yo cuando hablo del libro ya hablo de las historias en cualquier formato, ¿no? Ahí nos permitimos unas críticas feroces que no se dan en otros productos, ¿no? Es verdad. Oye, mientras quien sea piensa lo que va a querer preguntarte, quería hacer una más. Bueno, ahora, por ejemplo, está todo el mundo intentando, como locos, hacer el Camino de Santiago, ¿no? Van al camino, no es una crítica, pero van al Camino de Santiago, pero van con todo y van llenos de gente y tal, ¿no? 4x4. Sí. Yo estoy por hacer, pero en coche, o sea, una cosa cómoda y agradable, ¿no? No, ya estoy andando en hoteles de 5 estrellas, sí, por supuesto, ¿no? Hombre, si no ando en Bilbao me voy a echar a andar por ahí. Lo que me faltaba. Iba yo a estar así si anduviera. No, ni para Dios. Pero lo que me sorprende, estos caminos que tú, donde se lanza la gente, que son peligrosísimos. Claro, sí. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Nos hemos vuelto más cobardes, más cómodos? ¿O estaban tan mal informados que no sabían que los caminos eran terribles? Vivimos en nuestras circunstancias históricas, nos adaptamos a ellas y hemos vivido en la comodidad y en la falta de la necesidad de luchar por tu vida, pues es diferente. Yo creo que es mejor así, sinceramente. Hombre, pero claro. También hemos perdido por el camino una serie de fortalezas que nos dignificaban como seres humanos, ¿no? Hacer cosas, superarnos a nosotros mismos. Hemos perdido todo eso. Ahora lo que hacemos es pedir a cambio de nuestro dinero, porque nada es gratis, a pesar de lo que la gente piensa, nada es gratis, ¿no? Entonces, el hecho de pagar poco, aunque sea solo con un me gusta en Twitter, ya estás pagando. ¿Pero ya estás pagando qué? Que, hombre, cuando tienes 1 millón, Twitter te paga una cantidad y entonces a lo mejor ya rentabiliza, ¿no? Pero si eres un escritor de mi pueblo que tiene pocos seguidores, está baneado y tal, pues, ¿de qué te sirve a ti es que te he dado un me gusta y te quitan el me gusta, como se enfaden? Y dices tú, pero esto es como darte un óvulo para que te compres un bocadillo porque estás hambriento y de repente ir y quitarle el bocadillo al pobre hambriento, trae que me lo voy a llevar. Hombre, un poquito de... Este es el mundo generoso que estamos construyendo, el mundo social, el mundo colectivo, el mundo de verdad. Yo he estado leyendo este verano bastantes cosas de ciencia y tal, y de neuropsicología. Sí, hay algunos, no se me ha dado por ahí, ¿no? Y una de las cosas que uno de los científicos a los que he leído
decía que, claro, esto va, no sé si debo decirlo porque va como contra la jornada, ¿no? Pero dice que las tecnologías nos van a hacer más tontos, Hombre, que de hecho nos están haciendo ya más tontos, ¿no? Y explicaba lo siguiente, que el lobo, mientras no estuvo domesticado, era inteligentísimo, porque necesitaba ser inteligentísimo para sobrevivir y para que sobreviviera su camada y lo que sea. En el momento en que se le domestica, el lobo se convierte en nada, en un gato. Y parece ser que en los últimos tiempos ha decrecido el peso del cerebro humano 30 gramos. No sé si eso tiene mucha importancia o ninguna, pero según el científico sí. Por obra de de las tecnologías. María Eugenia, es la diferencia entre lo salvaje y lo domesticado. Lo salvaje tiene una belleza y una fuerza que no tiene lo doméstico, lo domesticado, evidentemente. Pero al hilo de lo que dices, es verdad, hay estudios ya hechos sobre el cociente intelectual y está disminuyendo, excepto en Sálvame, que les hacen test de inteligencia y Coto mata y no sé qué, y Kiko o un matamoros de estos es como Einstein tenía un cociente mucho más modesto que el de muchos colaboradores de Sálvame, ¿no? Bueno, pues excepto ahí, en el resto de la población mundial está disminuyendo, se está desplomando el cociente intelectual. Esto da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Sí. Bueno, pero no será una cosa de la tecnología. Al final eso es solo una Bueno, herramienta no y la podemos usar mejor o peor. Sí, la función crea el órgano también, ¿eh? O sea, si realmente no tienes nada que... Es decir, cualquier chorrada que estés hablando y dices, ay, no sé qué lo que hablábamos ayer, se me ha olvidado. Ah, mira aquí, ya ni te esfuerzas, ya no te esfuerzas ni en intentar recordar, ni en... No sé, me parece que puede ser uno de los caminos, pero te digo por lo que he leído, porque yo soy una ignoranta profunda. Bueno, de verdad, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos todavía 5 minutitos. ¿Tenemos 5 minutos? Tenemos Sí. 5 minutitos. A propósito de lo que comentabais, ¿no? de la degeneración, siempre me viene a la mente William Blake en sus canciones de Experiencia y Inocencia, que decía que había que llegar como a un caos absoluto para que se produjera una regeneración. Y yo muchas veces veo muchas cosas en el día a día que digo, pero no es ya, o sea, no es ya, de verdad, no va a pasar. No, el caos es lo que eso tiene que ver con la variedad, la abundancia que comentaban, que he intentado hacer antes una pregunta y no me he expresado bien. Y el caos es lo que... Quizás la gran amenaza a la que se va a enfrentar el mundo próximamente. Sí, y tiene que ver también con la diversidad. Es un poco frustrante porque en un mundo de abundancia como en el que nunca tantos bienes estuvieron al servicio de los seres humanos, de hecho estamos depredando el planeta entero, bueno, pues es extraordinariamente... sorprendente pensar que puede ocurrir esto, ¿no? Que el caos sea la gran amenaza política, personal, de todo tipo. Oye, y una cosa, con tantos cambios como está habiendo en el mundo de la cultura y tal, ¿notas cambios en relación con los editores? A ver, ¿cómo lo pregunto? ¿Tratan los editores mejor o peor a los autores ahora que cuando empezaste? Hombre, han cambiado las cosas extraordinariamente, el sector se ha empobrecido, porque a pesar de todo, a pesar de que decimos, y yo estoy de acuerdo que todas las nuevas plataformas, los nuevos medios, las tecnologías han ampliado el campo, no son incompatibles, son complementarios, efectivamente, pero evidentemente hablamos de un producto básico del que luego hay unos derivados y eso crea una transferencia de rentas. O sea, cuando tú dispones de una cantidad que aplicas para comprar cultura, libros, la tienes que repartir. Entonces, el sector se ha empobrecido. Ha habido una descapitalización no solamente de los editores, sino, bueno, fundamentalmente de los autores. Los editores están muy presionados para conseguir su cuenta de resultados y la cosa ha cambiado. O sea, antes era algo más... era menos materialista en el sentido que ahora vemos que es ferozmente materialista porque hay una necesidad de contar. Cuando el número, o sea, si es que lo decía Mussolini, Mussolini decía il numero è potenza. Él tenía muy claro que
que la cantidad es la que manda, ¿no? La que manda. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, claro que ha cambiado. Pero los editores, unos te tratan mejor u otros peor, yo creo que también dependiendo de la casa. Porque hay gente que tiene una tradición, Planeta, con toda la mala prensa que tiene, es sin embargo, una empresa que trata muy bien a sus autores y los sigue tratando y haciendo un esfuerzo bueno, pues de darles facilidades, de darles comodidad, bienestar, de verdad que lo hace. Lo que pasa es que luego la gente se cae, porque si no das resultados, al final te acabas cayendo y teniendo que ir a otro sitio. Y hay otros que tienen otro estilo más acorde con los tiempos, ¿no? Pero ha cambiado radicalmente, o sea, ya los autores literarios antes era casta y ahora o sea, ha desaparecido la clase media y ahora eres precariado o la élite. Y hay solamente dos clases sociales, abajo y arriba, muy diferenciadas la una de la otra. Los superventas y los que no van a ningún sitio, que son los pringaos, vamos. Caramba. Bueno, yo creo que ya vamos a irnos a comer. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos escuchado y los que venís por tu generosidad, por tu amabilidad. Y los que venís a la tarde a los talleres, pues nada, luego nos vemos. Para mí, desde luego, siempre es un placer veros, lo aseguro.